Sierra de Historias, con Alberto Garín. Estamos en 1589 en Francia, después de 3 largas décadas de enfrentamiento religioso, de los diferentes líderes que acaudillaron a estas tropas de católicos y protestantes en Francia. Ya solo sobrevive el último de ellos, Enrique de Borbón, llamado a ser el nuevo rey de Francia, iniciando esa dinastía Borbón como Enrique IV. Pero presenta un inconveniente. Enrique de Borbón había sido formado en el calvinismo, era protestante, aunque había tenido una breve etapa cuando fue preso en París tras la masacre de San Bartolomé, en la que había ingresado al catolicismo, había regresado al protestantismo, pero si quería ser rey de todos los franceses, tenía que ser consciente de que la mayor parte de sus súbditos eran católicos. ¿Cómo solventar ese problema? Pues Enrique de Borbón contó con el asesoramiento de uno de los filósofos más ilustres de esta mitad del siglo XVI en Francia, Michel de Montaigne, quien estableció el principio del relativismo cultural, que hasta hoy sigue siendo protagonista en buena parte de los debates antropológicos, y que le hizo ver a Enrique de Borbón que a la larga entender que el otro pueda tener un pensamiento diferente al tuyo no tiene por qué ser un inconveniente. Sencillamente hemos de aprender a aceptar esa posibilidad de la divergencia. Enrique de Borbón lo tuvo claro, regresó al catolicismo, pero al mismo tiempo respetando a sus antiguos correligionarios protestantes. Un regreso al catolicismo que ha pasado a la historia con una frase muy singular: París bien vale una misa, que Enrique IV nunca pronunció. En agosto de 1563 murió en Jarmignan, cerca de Burdeos, Etienne de la Boétie, cuando tan solo tenía 32 años. Más allá de los cargos que desempeñó en el Parlamento de Burdeos, la Boétie había de destacar por sus escritos, su poesía, de las que conservamos varias docenas de sonetos, y sobre todo un breve ensayo político, el Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Un breve ensayo que la Boétie pudo escribir con tan solo 18 años, en 1548, como consecuencia de la brutal represión con la que se acabó con la revuelta contra la gabela de la sal en la Guyena, la región de Burdeos. Tras haber estado exentos de impuestos sobre el consumo de la sal, los guineses fueron obligados a pagar esta impopular tasa. Se produjo una revuelta que fue dirigida contra los recaudadores y otros funcionarios reales. La respuesta del rey del momento, Enrique II de Francia, fue brutal. Envió a su condestable, Anne de Montmorency, a reprimir a los sublevados, lo que logró mediante ejecuciones sumarias seguidas de confiscaciones y supresión de privilegios. En ese contexto, el joven Etienne de la Boétie decidió reflexionar de cómo era posible que un tirano, en este caso el rey, pudiera imponer su arbitrariedad abusiva sin que los ciudadanos se opusieran e incluso acabaran con el tirano. El resultado de sus reflexiones fue ese Discurso sobre la servidumbre voluntaria, uno de los textos más clarividentes sobre la imposición de las tiranías. De partida, la Boétie recordaba que los tiranos podían llegar al poder por los medios más variopintos, elegidos libremente para el cargo, imponiéndose por las armas, o por heredar el puesto. Lo importante es que, una vez con el poder en sus manos, lograban volverse tiranos desde el momento que buena parte de su sociedad se lo permitía por 3 razones. La primera, porque una parte de los súbditos no habían conocido nunca la libertad y aceptaban la sumisión como la forma natural de vivir. La segunda razón para aceptar al tirano derivaba de todos aquellos súbditos que se acobardaban, que se negaban a luchar por sus derechos, que preferían la sumisión al enfrentamiento. Por fin, la tercera razón
era la presencia de los cómplices, de aquellos que, sabiendo que lo que se impone es la tiranía, la apoyaban, por obediencia, por ambición, por crueldad, incluso sabiendo que su vida corría peligro ante la volubilidad del tirano. Es más, la Boétie consideraba que cualquier persona podía ser un tirano, el que ejercía como tal o el que permitía al tirano serlo. Y la única forma de evitarlo era entender que cada persona podía ser solo dueño de sí mismo. Si te creías dueño de otro, eras un tirano. Si aceptabas que una persona fuera dueña de otra, aceptabas al tirano. ¿Cómo acabar con la tiranía? Deseando ser libre, atreviéndose a ser libre. Llevada esa idea al campo de la acción, pasaría por la desobediencia civil, que no la rebelión. La idea era que no se trataba de sublevarse contra el tirano para acabar con él y quizás instalar a otro, sino de crear una sociedad de hombres libres donde no hubiera sitio para los tiranos. Cuando la Boétie escribió esta acertada crítica a la tiranía, recordemos con solo 18 años, no la publicó de inmediato, sino que circuló de forma manuscrita entre sus colegas, quienes entendieron el valor de lo escrito. Su impresión había de llegar años después, en 1574, en plenas guerras de religión, con el título de Contra Uno. Una publicación impulsada por los hugonotes, contrarios a la monarquía absoluta a la que estaban aspirando los Valois, y que solo 2 años más tarde quedó formulada en los 6 libros de la República, escritos por Juan Bodino. Pero una publicación, esa de la Boétie, en la que esos editores hugonotes manipularon a su gusto para defender su postura religiosa. A partir de ahí, el discurso sobre la servidumbre voluntaria fue apareciendo y desapareciendo durante siglos, hasta que Jean-Paul Marat lo plagió en su obra Las cadenas de la esclavitud, publicada en Inglaterra en 1774 y reeditada durante la Revolución Francesa en 1792. Durante el siglo XIX se recuperó la obra original de la Boétie, que de esta manera fue reconocido en el mundo académico como uno de los primeros promotores de esa desobediencia civil. Decíamos al principio que la Boétie murió en 1563, una muerte que afectó profundamente a su buen amigo Michel de Montaigne. Nacido en 1533 en el castillo familiar no lejos de Burdeos, Michel había recibido una educación muy erudita. Dicen que aprendió a hablar el latín antes que el francés. Siendo miembro de una familia católica, se mantuvo en la obediencia al Papa de Roma, pese a que algunos de sus parientes se pasaron a la Iglesia reformada. Su catolicismo no impidió que Montaigne fuera tolerante con los hugonotes, hasta el punto de establecer una amistosa relación ya en su madurez con Enrique de Navarra, el principal líder de los protestantes franceses. Como noble, Montaigne estaba llamado a hacer la carrera de las armas, pero poco dotado para la batalla, su padre prefirió que se dedicara a la abogacía, lo que haría que terminase por entrar en el Parlamento de Burdeos, donde conoció a la Boétie, 3 años mayor que Montaigne. La profunda amistad que unió a los dos parlamentarios concluyó con la muerte de la Boétie en 1563, un hecho que marcó profundamente a Montaigne, hasta el punto de que abandonó un estoicismo que practicaba más por moda que por convicción y se dejó llevar por las pasiones amorosas. Montaigne había sido un mujeriego desde joven, pero muerto la Boétie, se desmadró por completo hasta su matrimonio, arreglado en 1565. En 1568 murió el padre de Montaigne y éste, al heredar los bienes del fallecido, pudo abandonar sus labores jurídicas para vivir de las rentas. Con todo, aún tardó 4 años en comenzar a escribir sus ensayos a partir de 1572, un tratado entre biográfico y filosófico que había de hacerle famoso y cuya primera edición se hizo en 1580.
Este retiro intelectual, sin embargo, no fue absoluto. Siguió viajando a la corte, donde contaba con el favor de los reyes, primero de Carlos IX y más tarde del hermano de este, Enrique III. Pero sobre todo, Montaño se convirtió en consejero de Enrique de Navarra, a quien ya conoció en 1577 y a quien recibió en su castillo, el de Montaño, en 1584 y 1587. Es más, siempre mostrándose como católico, se convirtió en el gran defensor de los derechos de Enrique de Navarra a ser rey de Francia. A partir de 1582, Montaño decidió ampliar sus ensayos, algo a lo que se dedicó hasta el día de su muerte en 1592, realizando ediciones intermedias de los diferentes volúmenes que fue escribiendo. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Como decíamos antes, este trabajo de Montaño fue a la vez una autobiografía y un tratado de filosofía. ¿Qué método siguió para hacer ese tratado de filosofía? Uno aparentemente sencillo: el conocerse a sí mismo, el preguntarse qué es lo que yo puedo saber y cómo ese conocimiento lo he adquirido. Por supuesto, desde el razonamiento, pero también por hábito, miedo, emociones. Un método que Montaño aprendió de su amigo Lavoisier. El resultado fue un relativismo cultural en el que mostraba cómo las costumbres que se podían considerar bárbaras en otros pueblos eran bárbaras por nuestro punto de vista, por nuestras propias costumbres, no porque hubieran de ser bárbaras per se. En esta actitud, Montaño seguía las ideas ya defendidas por Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca. Ese relativismo cultural llevó a Montaño a ser un defensor de la tolerancia, lo que demostró en su capacidad para abrir el diálogo con los hugonotes. Había que desconfiar de las certezas y, sobre todo, la forma que teníamos de adquirirlas. Ser escéptico, que no cínico, humilde, pero no ingenuo. Por supuesto, este punto de vista de Montaño chocaba con algunos eruditos previos, como Erasmo, que estaba convencido de que una buena educación era suficiente para que una persona mejorase moralmente. Pero sobre todo, Montaño fue criticado por sus contemporáneos y otros estudiosos posteriores. Bodino, que como decíamos antes, estableció los principios del absolutismo a partir de certezas que consideraba inapelables, atacó a Montaño por su exceso de escepticismo. Lo mismo habría de ocurrir con Descartes más de medio siglo más tarde, pues en su Discurso del método, este filósofo insistirá, partiendo del mismo método de Montaño de conocerse a sí mismo, en que sí era capaz de establecer certezas concretas. Más allá de estas críticas que otros eruditos hicieron hacia Montaño, lo importante fue la influencia que él ejerció sobre Enrique de Borbón, rey de Navarra, y cómo esa influencia pudo permitirle al Borbón convertirse en rey de Francia. El 2 de agosto de 1589, el rey Enrique III de Francia fue acuchillado por el monje dominico Jacques Clément. Poco antes de morir, confirmó a Enrique de Borbón, rey de Navarra, como su heredero. El Borbón
se convirtió así en Enrique IV de Francia. ¿Quién apoyaba al nuevo monarca? De partida sus tradicionales fieles protestantes, que venían ayudándole desde prácticamente el inicio de las guerras de religión 25 años atrás. Pero también los católicos, que habían pertenecido al grupo conocido como los políticos, en su día liderados por Francisco de Anjou, el hermano pequeño de Enrique III, que aspiraba a quitarle el trono a su hermano mayor. Para 1589, la cabeza visible de estos políticos era Enrique de Montmorency, católico convencido, hijo de Anne de Montmorency, quien fuera condestable de Francia durante los reinados de Francisco I, Enrique II y Enrique III, y a quien hemos visto reprimiendo brutalmente la revuelta de Burdeos durante la juventud de la Boétie. Enrique de Montmorency pertenecía a ese grupo de católicos para los que era necesario poner fin a esas 2 décadas largas de guerras sangrientas por motivos religiosos, abogando por la tolerancia como solución. Frente a Enrique IV y sus aliados, la Santa Liga, encabezada desde hacía algunos meses por Carlos de Guisa, duque de Mayena, quien tras el asesinato de sus 2 hermanos mayores estaba dispuesto a continuar con la guerra y a acabar con los protestantes en el campo de batalla. Mayena contaba con sus tropas y el apoyo financiero de Felipe II de España. Enrique IV, que estaba sitiando París, hubo de replegarse hacia Dieppe, en la Normandía, donde le llegaron los apoyos enviados por Isabel I de Inglaterra. La batalla ocurrió en septiembre de 1589 en Arques, donde, pese a la inferioridad en el número de sus tropas, Enrique IV logró derrotar al duque de Mayena. El rey regresó sobre París, ciudad que volvió a sitiar sin lograr tomarla. Una curiosidad: en este sitio de París, las tropas de Enrique IV llegaron a cortar el suministro de agua de la ciudad, para lo que el monarca ordenó romper los acueductos que abastecían París. En las excavaciones de los jardines de las Tullerías, en las que participé personalmente en 1994, encontramos uno de esos acueductos justo en el punto en el que había sido destruido por los hombres del rey. No fue reparado, sino que tras el final de las guerras de religión, se construyó un nuevo acueducto. Pero regresemos a 1590. El duque de Mayena, buscando levantar ese sitio de París, volvió a presentar batalla a Enrique IV, esta vez en Ivry, al oeste de la capital. Enrique IV volvió a vencer, creándose la leyenda del penacho blanco, pues el rey se colocó sobre su casco un penacho de grandes plumas blancas para hacerse claramente visible y que sus hombres le siguieran al entrar en combate. Estas 2 victorias de Arques e Ivry terminaron por consolidar a Enrique IV como un líder militar. A sus 37 años y tras una juventud poco viril y un tanto disoluta, el rey Borbón había conseguido convertirse en el caudillo buscado por los hugonotes y los políticos. Con todo, sus aliados empezaron a reclamar medidas para seguir apoyándole. Así, los protestantes reclamaron la libertad de culto, algo que Enrique IV concedió de forma parcial con el Edicto de Mantes, de julio de 1591, no confundirlo con el Edicto de Nantes. Al mismo tiempo, Enrique IV se preocupó por garantizar la seguridad y el respeto de las iglesias católicas, allá donde podían quedar en territorios dominados por los hugonotes. De esta manera, algunas ciudades vinculadas a la Santa Liga se fueron pasando del lado del rey. No fue suficiente para acabar con la guerra. La ocasión pareció surgir en los Estados Generales, las Cortes Históricas francesas, convocadas en París en enero de 1593 por la Santa Liga. Una Santa Liga que ya había convocado unos Estados Generales 3 años atrás, en 1590, buscando un rey para Francia que no fuera Enrique IV. El elegido en esos Estados Generales de 1590 fue otro Borbón, el cardenal Carlos de Borbón, tío de Enrique IV, quien fue designado como monarca, aunque su fallecimiento en mayo de 1590 volvió a dejar a la Santa Liga sin pretendiente al trono. En estos nuevos Estados Generales de enero de 1593, los miembros de la Santa Liga
volvieron a considerar posibles candidatos a ese trono de Francia como alternativa a Enrique IV. Entre los postulantes, quien parecía reunir más derechos era la princesa española Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, por tanto, nieta de Enrique II de Francia. Pero los parlamentarios descartaron a Isabel Clara Eugenia. Entre los otros aspirantes estaba el propio duque de Mayena, además de algunos miembros de las ramas menores de la Casa de Borbón. Solo que a esos estados generales acudió en abril de 1593 una delegación en nombre de Enrique IV, que comunicó que el rey estaba dispuesto a convertirse al catolicismo para ser reconocido como monarca de todos los franceses. Hemos de pensar que para ese año de 1593, Enrique IV había variado de fe ya 4 veces a lo largo de su vida. Había nacido como católico. Siendo niño, su madre, Juana de Albret, reina de Navarra, le educó en el calvinismo, convirtiéndole cuando Enrique IV podía tener 9 o 10 años. Tras la masacre de 1572, acontecida justo después del matrimonio de Enrique con Margarita de Valois, el Borbón, para salvar su vida, volvió a convertirse al catolicismo. Pero tras huir de París en 1576, renegó de nuevo del catolicismo, regresando al calvinismo. Ahora, en 1593, proponía regresar por tercera vez al catolicismo. En principio, por interés político y por la presión ejercida por su amante, Gabrielle d'Estrées, católica y favorita del rey desde 1591. Ojo, Enrique seguía casado con Margarita de Valois, pero buscaba anular ese matrimonio, pues Margarita no había logrado darle ningún heredero. Con todo, en esa nueva conversión al catolicismo de Enrique IV, más allá del manifiesto interés político y las presiones de Gabrielle d'Estrées, todo indica que, a nivel de religiosidad personal, el rey había estado marcado por las conversaciones que había mantenido con Michel de Montaigne en 1584 y después en 1587, cuando Montaigne recibió al monarca en su castillo. Recordemos que Michel de Montaigne había defendido un relativismo cultural, mostrando lo absurdo de los integristas. Enrique IV había sufrido ese integrismo por parte tanto de los católicos como de los hugonotes. Es más, la tolerancia religiosa había quedado en manos de esos católicos del grupo de los políticos, que a la larga no se alejaban de los postulados de Montaigne. ¿Por qué esperó entonces hasta 1593 Enrique IV para anunciar su vuelta al catolicismo, si ya podía contemplar esa idea desde 1587 tras sus encuentros con Montaigne? De nuevo, Enrique IV debió evaluar el impacto político de esa decisión. Había de asegurarse el apoyo de los hugonotes, y una conversión precipitada podía hacerle perder ese apoyo. Para 1593, Enrique IV había logrado imponerse en el campo de batalla, y aunque aún había focos de resistencia del lado de la Santa Liga, había garantizado la libertad de culto a los protestantes, al tiempo que buena parte de los católicos le veían ya con buenos ojos. El 25 de julio de 1593, Enrique IV adjuró del calvinismo, volviendo a ser bautizado en la Basílica de Saint-Denis como miembro de la Iglesia Católica, sacramento impartido por el obispo de Évreux, Jacques-David d'Yperon. Curiosamente, d'Yperon, nacido en Senlo en 1556, había crecido en el seno de una familia protestante, orgullosa de su fe calvinista hasta el punto de exiliarse en Suiza para evitar ser perseguidos. Pero el joven d'Yperon, inquieto por sus creencias, estudió teología, leyendo en profundidad a San Agustín y Santo Tomás, lo que le llevó a convertirse al catolicismo en 1577. Fue entonces cuando se incorporó a la corte del rey Enrique III, un monarca que siempre buscó rodearse de grandes eruditos, como era d'Yperon. Muerto Enrique III, d'Yperon se incorporó a la efímera corte del cardenal de Borbón, para, fallecido éste, ser aceptado entre los más allegados de Enrique IV. Es más, d'Yperon
claramente apoyado por Gabriel de Estrées, se convirtió en uno de los consejeros más cercanos del rey y quien terminó de convencerle en ese viaje de vuelta al catolicismo iniciado por Montaigne. De ahí que no sorprende que fuera Tiperon, junto al arzobispo de Bourges, Renaud Dibon, quien bautizó a Enrique IV en ese regreso a la Iglesia Católica. Fue en ese momento del regreso al catolicismo cuando supuestamente Enrique IV pronunció la famosa frase de «París bien vale una misa», que no la dijo, pero que se ha convertido en el ejemplo de pragmatismo político máximo, saltándose todos los principios que uno pudiera tener. Con todo, aquello no supuso ni el reconocimiento del rey por parte de todos sus súbditos, ni el final de la guerra. Fueron muchos los protestantes que abandonaron a Enrique IV tal como él había temido. París aún siguió sitiada por varios meses, y la Santa Liga, además del rey de España Felipe II, decidieron que todavía era posible derrotar al ahora monarca católico en el campo de batalla. Con su conversión, Enrique IV pensó que por fin lograba la paz tras 31 años de guerras de religión. Aún habrían de pasar 4 años más antes de alcanzar esa ansiada paz. Pero eso ya es tema de otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.